a comenzar. Hacemos un repaso de la clase pasada. Así rápido. Estuvimos viendo el tema planificación de CPU o planificación de procesos de la CPU. Explicamos que el método de planificación era el método básico para empezar a trabajar con sistemas operativos multiprogramados, como para hacer que la computadora o la CPU de la computadora sea más productiva. En un sistema, único, de un único procesador, podemos ejecutar de a un proceso a la vez. Si tenemos n procesadores, podríamos ejecutar n procesos en simultáneo, al mismo tiempo, digamos, en el mismo tiempo físico, digamos, en el mismo instante. Pero para nosotros, si tenemos un sistema de un solo procesador, lo que vamos a hacer es multiplexar en el tiempo el uso de la CPU. Y como usuarios, de alguna forma nos va a permitir visualizar que los procesos corren como si no tuviese interrupciones. Sería la descripción de cómo corren los procesos. O sea, a través de, digamos, se estudió que los procesos, cuando se programa y se ejecutan esos procesos, la mayor parte de los procesos funcionan de esta forma. O sea, hacen un ciclo de ejecución de CPU y luego hacen una entrada-salida y van a hacer esa espera de entrada-salida. O sea, normalmente es así como funcionan la mayor parte de los procesos que nosotros corremos en nuestros equipos. Posiblemente haya haya procesos que tengan, no sé, cuestiones matemáticas y de cálculo matemático donde estoy mucho más tiempo utilizando la CPU, más, digamos, en mayor medida el uso de la CPU, y después en algún momento hace una entrada-salida, pero van a ser los menos ese tipo de procesos. O sea, yo podría tener también una planificación en función de qué tipo ¿cómo se dice? De procesos voy a ejecutar. Pero digamos, de forma genérica, esta sería la forma general de todos los procesos. Y bueno, lo que hablamos fue que el planificador de corto plazo era el que se encargaba de planificar el siguiente, digamos, el siguiente proceso a ejecutar, y que podría haber un algoritmo de planificación de cola FIFO o una cola prioritaria, de árbol, una lista enlazada, no ordenada, con cualquier algoritmo de los que vamos a ver acá adelante. Este era los estados que podía estar un proceso, básicamente. Esto lo vimos ya varias veces. Déjame ver algo acá. O sea, un proceso va a estar en estos 5 estados. En realidad después va a haber un sexto estado que lo veremos en el siguiente, en la siguiente unidad, pero básicamente se va a encontrar acá. Después nos vamos a dar cuenta que hay un estado que no tiene mucho sentido que el proceso, que en ese proceso se encuentre cuando se encuentra en una situación en particular. Hablamos de planificación apropiativa y no apropiativa, digamos, en el paso del proceso de un estado a otro, que si era apropiativo o no. O sea, apropiativo sería si el proceso deja por sí mismo el uso de la CPU o termina de alguna forma, y apropiativo sería el caso 2 y 3, donde, no sé,
estoy ejecutando y alguien externo, no sé, el sistema operativo, por una cuestión de prioridad, me saca de la ejecución. O cuando el proceso cambia del estado de espera al estado preparado, digamos. El cambio ahí va a ser, apropiativo. Esto básicamente lo que mencioné recién. El despachador, dijimos que era un despachador de corto plazo. El despachador se va a encargar de hacer todas estas actividades administrativas que de alguna forma consumían tiempo de ejecución, pero bueno, lo tenía que hacer, digamos. Yo para tomar una decisión correcta tengo que pensar un poquito, o sea, para decir, eh, para ordenar ¿cómo que se dice? Una lista de procesos y tomar una decisión en función de esos procesos, decir, no sé, quiero que entre el más corto primero y después el segundo más corto y así, no sé. O medir la prioridad de cada uno. Ese tipo de decisión la va a tomar también el planificador de corto plazo y este va a ser el encargado de alguna forma, ordenar esa lista. Estos eran los parámetros que podíamos analizar para cada uno de los algoritmos y en función de lo que nos daban estos parámetros podíamos decidir si digamos, el algoritmo utilizado o la mecánica utilizada para ejecutar los procesos era correcta o estábamos teniendo falencias de algún tipo. Ya lo vimos. Esto es un repaso rápido. Después hablamos de planificación no expropiativa, hablamos de FCFS o una cola FIFO. El que primero llega es el primero que voy a ejecutar. Después hablamos de otro algoritmo que es el SJF, el trabajo o el proceso más corto es el que voy a ejecutar. Primero, sin, digamos, con un algoritmo no expropiativo, o sea, si yo estaba ejecutando un proceso y vino a la cola de preparados otro proceso mucho más corto, yo seguiría, como es no expropiativo, seguiría ejecutando el que tenía en la CPU. Pues hablamos de algoritmos expropiativos por prioridades. Digamos, yo podría de alguna forma medir las prioridades de los procesos que tengo en la cola de preparados y ponerlos, catalogarlos de alguna forma, con una prioridad como sistema operativo, también lo podría hacer como programador, y generar así una prioridad que el sistema operativo vea y con esa prioridad lo ordene. Como programador se puede hacer, o sea, elegir a un proceso que se ejecute con una prioridad, eso lo puedo setear. Obviamente no le voy a poder dar la máxima prioridad y tampoco lo puedo elevar como, digamos, no podría elevarlo a nivel kernel. Lo que sí puedo hacer como administrador o programador, podría, no sé, disminuir la prioridad de algún proceso. Bueno, hablamos de starvation o inanición, eh, que era, digamos, que en este tipo de algoritmos, o sea, todos los algoritmos no expropiativos de base, digamos, no tienen inanición, porque si bien yo podría tener procesos muy, muy largos, pero muchísimo, que ocupen demasiado tiempo, muy extensos, pero tarde o temprano yo al proceso que está al final lo podría tener, no sé, 10 procesos de 10 horas y después un proceso de un segundo al final de todos esos, pero sé que el proceso de un segundo lo voy a poder ejecutar, o sea, no voy a tener inanición para lo que son algoritmos no expropiativos, pero sí voy a tener
por definición, en los algoritmos expropiativos voy a tener inanición, starvation o digamos, sería muerte por falta de alimento o en realidad sería en este caso de uso de CPU. Y lo que voy a tener que hacer es aplicar mecanismos de envejecimiento, o sea, si veo que algún proceso está mucho tiempo en la cola de planificación y no está siendo ejecutado, lo voy a tener que elevar la prioridad como, como planificador o como kernel o lo que sea, para que en algún momento ese proceso se ejecute. Después vimos, en realidad, cuando hablamos de planificación por prioridades, podíamos hablar del SJF expropiativo también, que es un caso en particular de un algoritmo por prioridades, donde la prioridad se mide en función de el tiempo de ejecución que va a tener ese proceso, o esa ráfaga, digamos. Otro algoritmo expropiativo es el round robin. Esperen, quiero ver una cosa acá. Esto no. Ah, dos veces, sí, por eso estoy. Cerré el incorrecto. Bien. El algoritmo round robin, que básicamente es un FCFS, donde, o sea, el que primero llega, primero lo voy a ejecutar, pero por turnos, digamos, es un algoritmo muy igualitario a la hora de ejecutar, de alguna forma, donde a todos los procesos, sea el que sea, lo voy a terminar ejecutando por un tiempo en particular, que ese tiempo ese lapso de tiempo lo vamos a definir como cuánto de tiempo, quantum. Bueno, acá vimos un ejemplo de FCFS. Esto ya lo analizamos la clase pasada. Y vimos un ejemplo de SJF en el caso de expropiativo y no expropiativo. En realidad, esto sería no expropiativo y expropiativo. Acá vimos el caso del round robin. Y esto lo agregué ayer porque se me ocurrió un poquito como para que aporten algo ustedes. Esto ya es nuevo. Son ejemplos, digamos, de la vida real donde aplicaría este tipo de algoritmos. ¿Qué creen? Ahora les toca hablar un poquito a ustedes, así me voy a buscar un vaso con agua. ¿Qué, qué algoritmo aplico en cada uno de estas listas, colas? ¿Qué creen? Y el supermercado es un fijo, seguro. El supermercado es a ver, la mayor parte de las colas sí, una cola FIFO y que primero llega, primero lo ejecuta. Esto sería FCFS. La de freestyle es primero uno, después el otro, después uno, después otro. ¿Y qué sería eso? Y eso sería un round robin. Ahí está, eso sería un round robin. Porque tenés un quantum, cada uno tiene un tiempo para rapear, digamos. Sí. A ver, el del freestyle, tuve que pensarlo, no se me ocurría nada. Después se me ocurrió, obviamente, se me ocurrió este de freestyle y después se me ocurrió otro que podría ser un debate televisivo, un debate donde cada uno habla por un lapso de tiempo, un minuto, no sé, 30 segundos, 2 minutos, lo que sea, y después van uno por uno hablando ese lapso de tiempo, pero el de freestyle me parece más,
aplica más. Y ahí en vez de utilizar una CPU, utilizan el micrófono. O sea, el monopolio del micrófono. El de carga de combustible está un poquito agarrado de los pelos, ¿no? Pero no se me ocurrió otro ejemplo. ¿Qué creen? Y ese sería no expropiativo. ¿Cómo, perdón? No expropiativo. A ver, es no expropiativo, está bien. Está bien, porque yo a la mitad de una carga no saco nunca un auto y le digo a otro que venga. Pero fíjense que estos tienen bidoncitos. Uno tiene un bidoncito chiquito y otro tiene un bidoncito más grande. Les dije que estaba medio agarrado de los pelos, pero ustedes, si alguna vez fueron a cargar combustible, siempre viene uno que viene con un bidoncito y por ahí hay una cola de 3 4 autos, pero el que tiene el bidoncito le dice al del surtidor si le puede cargar combustible. Y obviamente le carga esos, no sé, 4 o 5 litros del bidoncito y le cobra y lo deja ir. Sería un SJF, digamos, agarrado, ¿no? Es medio. Pero no se me ocurre este, ningún caso de la vida real donde apliquemos un SJF así, donde el que va a ocupar menos tiempo lo voy a atender primero. Ajá. Sí, Está bien. Más o menos se entiende. más o menos sería, es medio complicado. La otra que se me había ocurrido es, a mí cuando me mandaban a comprar algo al almacén o al mercadito de la cuadra de mi barrio, el almacenero lo que agarraba y me decía, o le decía a los que estaban ahí, le decía, déjame que atiendo al pibe que solo quiere, no sé, eh, un paquete de harina. Entonces me atendía a mí porque, no sé, yo quería un paquete de harina. Y por ahí había otro que tenía que comprar 20 cosas y lo hacía esperar a ese otro, pero también es muy agarrado de los pelos. Es medio complicado, si a alguno se le ocurre una mejor idea, mejor, porque no queda muy claro, pero más o menos estaría el ejemplo. Y después, Y el de ese sería un FIFO expropiativo. esto sería, El de con prioridades, ese. esto sería expropiativo, pero no es FIFO, esto es una cola prioritaria. O sea, ustedes van al supermercado y justo se colocan en la cola de donde tienen prioridad embarazadas y personas con algún tipo de falta de movilidad o ¿qué pasa? Pasa instantáneamente adelante de la cola. Entonces tienen mayor prioridad embarazadas, personas con falla de movilidad o, o ancianos. Entonces ahí es una cola prioritaria de alguna forma. Claro, no sería expropiativo porque ya el que lo están cobrando en la caja ya está, lo están cobrando. Está bien, exacto. Al que le están cobrando no lo sacan. No suele pasar eso. Y ya a ver, algún algoritmo que sea expropiativo en la vida real es medio complejo. Un hospital. Eh, sí, sí, un hospital, eso exactamente, un hospital sería, y no y no todos los casos, porque eh, a veces vas a, no sé, a la guardia y por más que estés hecho pelota, la prioridad, obviamente, por ahí lo liquida rápido el que estaba, al que estaba atendiendo, pero después al que estaba en espera queda en espera. Eh, pero sí, podría ser un hospital en alguna situación, pero tampoco es muy claro. Otro caso
que se suele dar es el tema de la ejecución, o sea, de multiprocesadores en un supermercado. Nosotros, o por lo menos en mi caso, hace varios años, la cola de supermercado varió bastante con respecto a la cola de supermercado de ahora. Yo me acuerdo que cuando era chico íbamos al supermercado y había una cola por cada caja. Entonces vos elegías de alguna forma la cola que creías que te convenía en cuestión de cantidad de gente, de cuánto tenía el changuito de los que estaban adelante. Hoy en día la cola de supermercado, obviamente no todos, hay colas de supermercado que es una cola única y esa cola única te da acceso a todas las cajas. Eso sería como un sistema de multiprocesador, donde vos vas a un procesador en función de si está libre o no. Eso también nos va a servir un poquito para cuando veamos los temas que siguen. Eso sería un ejemplo también de multiprogramación en la vida real. Bueno, entonces yo en algún momento de la clase pasada les dije que ¿me quieren consultar algo? No, si ya empieza con algo, se va a grabar. Ya estoy grabando todo el repaso, ¿no? Ah, listo. Yo el repaso lo grabo también. Ahora seguramente me voy a la otra clase y en una hora vengo. Ah, bueno. Bueno. Entonces, empezamos con el temario nuevo, digamos, lo que nos quedó de la clase pasada. Yo les mencioné que digamos, el algoritmo de planificación o el método para elegir los procesos no era un único método, sino que en realidad era una conjunción de varios métodos que yo podía aplicar. ¿Y cómo lo aplicaba? Mediante digamos, procesos encolados en distintas listas que tienen algún tipo de prioridad. Yo podría tener procesos, por ejemplo acá, procesos del sistema, en una cola FCFS, después podría tener procesos interactivos o de tiempo real de prioridad, de máxima prioridad en esta lista, con un algoritmo round robin, o podría tener también otro tipo de procesos de menor prioridad en otra lista con procesos round robin también, o podría ser un SJF o un FCFS, cualquiera de estos casos. Y por último, una lista con procesos por lotes, donde digamos, la respuesta no va a depender de un solo algoritmo, sino de la conjunción de todas estas listas que voy a tener acá. O sea, yo, si no tengo ningún proceso del sistema acá para ejecutar, me voy a ir a la segunda cola, por ejemplo, a la segunda lista. Entonces, ahí lo que va a jugar es el algoritmo de cada una de estas listas que tengo acá. No va a ser uno solo. ¿Qué más? Después, estas colas multinivel pueden ser realimentadas de alguna forma, o en realidad yo podría colocar un proceso y tener no sé, algún tipo de control si ese proceso está mucho tiempo sin ejecutar en esta última cola, la podría con un mecanismo digamos, de envejecimiento subirle la prioridad y en algún momento ejecutarlo. O podría, en colas multinivel, lo que se hace en realidad es, si yo lo primero que hago es ejecutar los procesos, los más cortos primero, los pongo en esta cola. Si no se terminan de ejecutar, los voy pasando a la lista de segundo nivel. O sea, después de que termine todo esto, voy a ejecutar todos los que están acá. Si lo vuelvo a ejecutar,
si ese proceso se vuelve a ejecutar de nuevo, lo vuelvo a pasar de nivel, hasta que en algún momento lo ejecuté tantas veces que lo termino dejando en la cola de menor prioridad. Entonces, el sistema de esta forma hace que el proceso en algún momento sea ejecutado, y si requiere demasiado uso de procesador o digamos, de CPU, lo voy postergando, pero tarde o temprano lo termino ejecutando. Lo que también puedo tener es colas con cuantos distintos, o sea, yo podría tener un cuanto muy corto acá, un cuanto de 2, un cuanto de 4, un cuanto de 8 y un cuanto de 16, donde esta va cambiando muy rápidamente, y una vez que terminé de ejecutar todo esto, paso al del cuanto de 4, ya son 4 periodos para cada proceso que voy a tener acá, y acá 8 y acá 16. Entonces, lo que voy a tener es que los procesos que están en este nivel son de mayor prioridad que los que tengo acá abajo. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso sería todo de colas multinivel, como para que tengan en cuenta que este sería el mecanismo que se aplica realmente, ¿no? Yo no tengo en mi sistema operativo una planificación de un solo tipo, no es que tengo FCFS, round robin o SJF, sino que tengo la conjunción de todas, o por lo menos en alguna parte tengo alguna de todas esas. Este es el caso que les mencionaba recién, donde yo si el proceso que lo ejecuté acá, fíjense que acá le puse 8 y 16, y en el ejemplo que les había dado era 2, 4, 8 y 16. Si el proceso no se terminó de ejecutar acá, estos son múltiples realimentadas, si no se terminó de ejecutar acá, lo paso al segundo nivel. Si no se terminó de ejecutar acá, lo paso a la última lista que voy a tener. ¿Qué más? Un proceso es corto, se termina ejecutando con el tiempo de la cola en prioridades más altas. O sea, todos los procesos cortos que ingrese, o sea, acá voy a ingresar todos los procesos. Si es corto, lo voy a terminar sacando rápidamente. Si es largo, pasa al siguiente nivel. Y si sigue siendo muy largo, pasa al siguiente nivel. También se soluciona la muerte por inanición o envejecimiento subiendo el nivel a un proceso de una cola superior. O sea, si el proceso queda muy abajo en algún momento, lo voy a tener que elevar nuevamente, porque por ahí sigo agregando procesos y termina acá, termina en esta cola interminable. En esta ubicación voy a tener las configuraciones que voy a tener de mi planificador de Linux. Si no, se pueden obtener datos acá en man, ejecutando un comando man, sked o sched, van a obtener la configuración que tienen. ¿Se entendió más o menos todos los algoritmos y realmente después lo que se aplica? No sé si me están preguntando algo, ¿no? Como para seguir. Sí, algo, o sea, que si el proceso tarda demasiado, me escucho con eco. Si tarda demasiado, lo terminás ejecutando al final. Sí, al final. Porque va pasando por acá. Lo que iba a decir eso. En resumen eso. Sí, que si es muy pesado, va al final y bueno, la parte esa de que si termina en inanición no
O sea, si el proceso queda mucho tiempo acá, el sistema operativo va a tener que aplicar algún tipo de algoritmo de envejecimiento, va a tener que decir, bueno, este proceso está hace mucho tiempo acá, lo vuelvo a elevar, y otra vez lo terminó pasando acá, y ahí lo vuelvo a elevar. Ok, En realidad acá, tarde o temprano lo vas a tener que ejecutar, pero puede haber inanición, ¿no? Digamos, como el FSFS es, eh, digamos, no expropiativo en algún momento, ese lo vas a tener que ejecutar. Lo que pasa es que puede estar mucho tiempo acá, pero tarde o temprano, si terminó en un FSFS, lo vas a terminar ejecutando. El tema es, si vos vas agregando procesitos chiquitos acá y siempre se van ejecutando los de acá, te van a quedar todos encolados al final. Estos. Pero bueno, esos son todos mecanismos que va a tener que aplicar el sistema operativo. En algún momento va a tener que frenar la pelota y va a tener que decir, bueno, tengo 15 procesos acá que hace 2 horas que no ejecuto ninguno. Algo pasó. Lo voy a tener que elevar o hacer algo, cambiarle la prioridad o algo como para que se ejecute. Pero digamos que quede como conclusión que el planificador o que el sistema operativo, el planificador del sistema operativo no aplica un solo algoritmo, sino una conjunción de varios algoritmos. Nosotros, para los análisis, vamos a hacer colas de un solo algoritmo. O sea, cuando ustedes vean las guías, son de un solo, de la aplicación de un solo algoritmo. Yo les digo, apliquen SJF o apliquen round robin o apliquen lo que sea, pero es uno solo. Esto algo habíamos mencionado, creo que cuando hablamos todo del tema de la estructura de un sistema operativo, hablamos de cuando teníamos un sistema multiprocesador, y acá aplica el, ¿cómo es que se dice? El ejemplo que di recién que vimos recién de la cola de supermercado, donde yo tengo N cajas y esas N cajas de alguna forma las administro de alguna forma. O sea, la forma de multiprocesamiento asimétrico sería donde yo tuviese, no sé, una persona o una caja que administra y reparte al resto de las cajas, las personas que van ingresando a esa cola. Y acá cada cola se autoplanifica en el segundo, en el simétrico. Este sería el ejemplo viejo del supermercado donde digamos, cada cola de supermercado de cada caja se administra sola. O sea, es como si la cajera dijese, bueno, el algoritmo que tengo acá es, no sé, primero embarazadas y personas ancianas. Y esa caja tiene esa planificación. No sé, otra cajera podría agarrar y decir, no sé, los que tienen pocos productos. Ese es otro ejemplo. Las cajas de prioridad de pocos productos. Ahí tienen un SJF en, como es en la planificación de la cola de un supermercado. Obviamente no es expropiativo, porque no es que a mí me están cobrando, no sé, 2 paquetes de salchichas y y una gaseosa y me interrumpen a mí porque viene alguien con, no sé, un paquete de pilas, que es menos que, en teoría, que, el, que lo que yo tenía. Pero puedo tener una planificación general que la realiza una caja o una planificación por caja, donde cada uno se planifica. Y acá lo que voy a tener, o sea, en una caja de supermercado, esto aplica el ejemplo, pero no es tan real, porque yo en la caja de supermercado no vuelvo. En cambio, o sea, si vuelvo otro día a comprar otra cosa. En este caso, un proceso, una vez que se ejecuta,
una parte del proceso sigue su ejecución y en algún momento o en algún otro momento ese proceso vuelve otra vez a la CPU o a las CPUs. O puede ser que un mismo proceso tenga varios threads y cada thread se ejecute en un procesador distinto. También es algo, es medio extraño eso, ¿no? En una cola de supermercado, donde, no sé, mi esposa vaya por una cola y yo vaya por otra cola y nos cobren separado y después no aplicaría tanto el ejemplo, pero eh, por lo menos tengan el concepto de cómo se aplica. Afinidad al procesador, esto sería, o sea, la mayor parte de los sistemas de procesamiento tratan de evitar lo que es el intercambio de información de un procesador a otro. Yo, como planificador, lo que trato es que mi proceso lo ejecute siempre el mismo procesador. Eso va a llevar a que, no sé, tenga digamos, si no lo administro bien, ese procesador puede quedar sobrecargado. Esto se ve mucho eh, para los que son gamers, no sé si queda alguno de los gamers acá. No quedó nadie. Bueno, hay herramientas que, digamos, que te miden el uso de cada una de las CPUs que vos tenés en ese momento. No sé, estás corriendo un juego en 4K no sé, de los últimos que salieron y tenés A ver, Alberto, comentame cómo es eso. ¿Qué es el NVIDIA Experience? Hola, profe. Es como un programa que te dice los GPU, los FPS, o sea, ya viene, te avisa en cada juego, digamos, el ping, todo, Y, un poquito de todo. y te va, digamos, informando por procesador y por placa digamos, En este, por lo menos en mi caso no, pero tengo un amigo que sí, que tiene otro programa que le va avisando cada procesador cuánto está consumiendo y todo. exactamente. O sea, yo podría tener un proceso o un programa ejecutándose que, no sé, esté ocupando siempre el mismo procesador y el otro procesador lo tenga ocioso. Pero eso ya es una cuestión no del sistema, del sistema operativo, sino que puede ser que el, el juego o la aplicación que estoy corriendo no esté armado para multiprocesamiento. Hay casos, eh, eso se da mucho con el tema de los emuladores, cuando uno emula, no sé, Sega Dreamcast o emula, eh, ¿cómo es que se dice? PlayStation en la computadora, el, el, el sistema, o sea, la planificación que tiene el emulador está armado, no sé, para un solo procesador o para dos procesadores. Y si vos tenés más procesadores, ya no sabe cómo planificarlo. Entonces sobrecarga uno o dos procesadores y el resto están dormidos. Eh, Procesador, memoria y GPU, ahí pone Facundo. Sí, es básicamente eso. Entonces, la idea de la afinidad es tratar de entregarle la información siempre al mismo procesador de mi proceso. ¿Para qué? Para que no haya movimiento de todo lo que sea administrativo de ese proceso. Recuerden que cada vez que yo tengo que sacar un proceso del, del procesador y poner otro proceso, termino perdiendo un tiempo administrativo en todo ese movimiento. En cambio, si yo ya lo tengo cargado y lo tengo en el caché del procesador, no hace falta, recuerdan, hace como varias clases atrás, ¿no? Que teníamos cachés de distintos niveles. Bueno, el proceso se va ubicando en cada uno de esos cachés.
Si yo lo termino moviendo de un procesador a otro, lo voy a tener que terminar copiando en este nuevo procesador. Obviamente, en algún momento, si tengo demasiada carga sobre un procesador, me conviene moverla a otro procesador. Entonces ahí sí va a haber migración de información de un procesador a otro. Pero digamos, la idea es tratar de evitarlo. Y en el ejemplo de los emuladores, si ven videos de YouTube de los gamers, cuando hacen testeos de juegos que son, no sé, de Play 2 o Play 3 también, o de Dreamcast, en emuladores, se nota mucho que digamos, para el sistema que fue realizado el juego, como tiene otra arquitectura, no lo administra bien. Entonces puede ser que un juego, no sé, de Dreamcast emulado en la computadora ande lento. Y vos decís, ¿cómo puede ser si tiene mucha más potencia? Bueno, porque el juego está planificado para un tipo de arquitectura que la computadora no, digamos, no tiene o no está bien aprovechada. Exactamente. Eso va a depender del juego, digamos. Si el juego está armado, o digamos, esa aplicación está armada para... Un segundo, que se despertó mi hijo, ¿eh? Okay. ¡Ya voy! Ahí voy, pipí. Mirá qué libro, no te puedo tirar ni siquiera acá. ¡Ay! Sentate más allá, así te traigo el desayuno. Aparte los pies. Ahí estoy, aguanten un poquito. Si quieren cortamos. Cortamos 5 minutos y así le preparo el desayuno. Y seguimos. Entonces, ¿querés una galletita?
Quedó de vuelta el caballo. Bueno, ahí estoy. ¿Hay alguien ahí? Chan, chan. ¿Hay alguien? Aquí. Bueno, seguimos. Eso sería afinidad. Podría tener lo que se conoce como afinidad dura o afinidad suave, que eso va a depender digamos, de la configuración que tenga en el procesador. O sea, de un proceso a un procesador. Entonces lo que va a existir es equilibrado de carga. Y lo que tengo que tratar de mantener es que todos los procesadores estén con carga y, digamos, no tenga un procesador sobrecargado y el otro ocioso completamente. Entonces eso va a ser parte también de la planificación. Entonces cada tanto tiempo lo que debería hacer es correr algún tipo de algoritmo que verifique, no sé, qué cantidad de procesos tiene un procesador, el otro, cuánto tiempo estuvo cargado uno y otro procesador. Y en el caso de que encuentre que algún procesador está más cargado que el otro, tendría que tener algún tipo de decisión para migrar procesos de uno a otro. Acá ya casi estamos, ¿no? Me parece. 2, 3, sí. Esto sería lo último del tema. Mecanismos multihebra simétricos. Nosotros hablamos de hebras o threads. Los sistemas de multiprocesamiento permiten ejecutar varias hebras de forma concurrente, o sea, varias hebras al mismo tiempo, porque voy a tener varios procesadores físicos. Y hoy en día prácticamente todos los equipos son multicore, multinúcleo. Y lo que podría hacer es ejecutar cada una de esas hebras en un procesador o en los threads que tiene ese procesador, digamos, en los procesadores lógicos, dejarlos ubicados en esos threads. Esto ya lo vimos varias veces, el SMT o multitrading o hipertrading para los procesadores Intel tienen esa posibilidad. Planificación de hebras. ¿Cómo sería esto? Nosotros cuando hablamos de hebras no definimos muy bien cómo era que se ejecutaban. Por ahí un proceso queda mucho más claro a la hora de ejecutarse, porque digamos, entra en una cola de planificación, un proceso, y lo ejecuto con el algoritmo que sea, digamos, FSFS, CJF, Round Robin o lo que sea. Pero en cambio una hebra o una de las varias hebras que puede tener un proceso, ¿qué es lo que voy a terminar haciendo? Bueno, lo que vamos a hacer es todo lo que sean hebras o hilos de nivel kernel, son las encargadas, digamos, las que se van a planificar dentro del sistema operativo. Las hebras de nivel usuario las voy a gestionar a través de una biblioteca de hebras, una librería de hebras. Entonces lo que va a hacer la CPU es tomar esas hebras a nivel usuario y mediante una hebra de kernel ejecutarla. Y según el tipo de manejo que tiene ese kernel, ¿se acuerdan que podía ser
uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos, el tipo de ejecución de hebras. Por ejemplo, en el de muchos a muchos, lo que voy a terminar generando es una hebra, va a terminar utilizando un LWP o Lightweight Process, que es un proceso de contexto liviano, sería una cosa así. Y lo va a colocar en un ámbito de contienda, que sería en una cola de ejecución, una cola de planificación, y lo voy a terminar ejecutando. Según el tipo de sistema, coloco la hebra process y entra en un ámbito de contienda del proceso. Para decidir qué CPU ejecutará el proceso, se utiliza una hebra a nivel kernel, el cual entra en un ámbito de contienda SCS o System Content Scope. Esto sería para ver qué procesador es el encargado de ejecutar esa hebra, porque voy a tener que tener el control de todas las hebras de alguna forma, digamos, que queden digamos, o en el mismo procesador o pueden quedar en distintos procesadores. O sea, un proceso puede estar siendo ejecutado por dos procesadores distintos. Entonces, la primera es encapsular esa hebra en un procesito, digamos, y entrar en una contienda con el resto de los procesos, y después ver en qué procesador lo voy a ejecutar. Y todo esto termina siendo, digamos, dentro de la cola de procesos del sistema. Esto, un ejemplo acá sería para aplicar todo lo que hablamos recién. A ver, por ahí con esto queda un poquito más claro. Dijimos que vamos a tener hebras. Se puede tener esto sería a nivel usuario. Y lo que voy a tener acá es un proceso. Vamos a decir, no sé, web service, servidor web. Y después puedo tener otro proceso que sea, no sé, una base de datos. Proceso, base de datos. Son dos procesos distintos. Cada uno de estos procesos puede tener n threads o n hilos. N hilos, que son hilos de nivel usuario. N hilos. Son muy lindos, pero bueno, hay que dar. N hilos, este proceso tiene 3 hilos. H1. Bueno, Pipi, déjalo ahí. H2. H3. H2, bien. Y este proceso va a tener, si tenemos colores, utilicemos colores. Sí, H1 y H2.
Esto puede ser lo que sea, ¿no? No necesariamente tiene que ser 3 y 2. H1, H2. Estas van a ser hebras a nivel usuario, o sea, threads a nivel usuario, donde los threads a nivel usuario los voy a manejar con una biblioteca de hebras que van a nivel usuario. No me coincide, pero bueno, ya está. Una biblioteca de hebras a nivel usuario que se va a encargar de todo lo que sea crear la hebra, eliminarla, comunicar y sincronizar entre hebras, de alguna forma schedulearla dentro de su proceso, de su sistema. Pero después esa hebra, para que se ejecute, la voy a tener que ejecutar a nivel kernel. O sea, esa librería, o sea, acá va a estar todo lo que es administración de la hebra a nivel usuario. Acá la puedo crear. Quedó medio grande esto ya. Vamos a poner crear, borrar, schedulear. Y comunicar. Perfecto, con. Bueno, todo eso va a ser esta biblioteca de hebras a nivel usuario. Y lo mismo esta de acá. Bueno, un poquito más, pero. Entonces, lo que va a hacer en el sistema operativo, esta biblioteca le va a pasar la hebra que quiera ejecutar. Supónganse que es un sistema de muchos a muchos. Esto va a correr a nivel kernel. El kernel lo que va a hacer es, de alguna forma, a una hebra de nivel usuario le va a asignar una hebra de nivel kernel. No sé, lo mismo acá. Vamos a ponerle que no sé, es H1. H1. Nivel kernel. Y esta de acá le decimos que es, no sé, H3, nivel kernel. O sea, de alguna forma hice que esta librería, no sé, quería correr esta que estaba acá, y la terminé corriendo ahí. Y lo que va a hacer el kernel para ejecutar esa hebra de nivel usuario es ejecutar una hebra a nivel kernel. Y luego esta hebra a nivel kernel la voy a cargar en un procesador. Y esta hebra en otro procesador. O sea, acá va a estar toda la planificación, la cola de planificación,
porque esto lo voy a encapsular en un proceso, en un procesito, digamos, en el que les mencionaba acá, en el LWP, y después eso va a un procesador. Esto va a ir a una CPU 1 y esto va a ir a una CPU 2. Básicamente esto sería todo lo que voy a hacer con hebras. Esto lo voy a terminar encapsulando en un LWP y lo va a terminar ejecutando el procesador que designe. ¿Se entendió hasta acá? Hasta acá y prácticamente es el final. O sea, estas hebras las meto dentro del proceso y después las tengo que mandar a una cola del sistema donde voy a tener cada uno de los procesos. Acá voy a tener, no sé, cola de procesos. Las coloco acá y lo que voy a terminar ejecutando son estas de ahí. Esto va a agarrar un proceso de acá y lo va a poner en la CPU. Esto va a agarrar otra. Supónganse que no había ningún proceso en ese momento. Bueno, pasaron directamente acá a ejecución. Acá está. Y eso sería todo. Ahí les dejo un par de videos de YouTube. Estos no son videos recreativos, son explicaciones de cómo programar el planificador en Linux. No sé si quieren meterse a tocar un poco, tienen esos videitos. Si no, tienen papers en internet de cada planificador de cada Linux y lo pueden modificar. Bueno, básicamente esto sería toda la parte teórica de planificación. Y ahora lo que vamos a hacer es, podemos hacer una cosa, podemos esperar, es demasiado tiempo esperar, porque teóricamente los chicos que están en la otra clase terminan a las 11, de 10 a 11. Vamos a hacer así. Mirá, cortamos acá 10 minutos y le damos tiempo a los que están en la otra clase si es que no volvieron. Así vemos 3 o 4 ejemplos de planificación y arrancamos. Tipo, no sé, 10 no, 11 menos 5 más o menos. ¿Les parece?